¿Alguna vez te has preguntado de dónde venimos? ¿Cómo comenzó todo lo que conocemos? Esta fascinante pregunta ha cautivado la mente humana desde el principio de los tiempos. Imagina por un momento la inmensidad del cosmos. Desde las antiguas civilizaciones hasta nuestros días, el ser humano ha intentado explicar el origen de todo lo que nos rodea. Cada cultura, cada civilización, ha tejido su propia narrativa para dar sentido a esta gran incógnita. En la antigua Grecia, nos contaban que todo comenzó con el caos, un vacío infinito y misterioso. De este abismo primordial surgieron Gea y Urano, la tierra y el cielo, que más tarde darían vida a los poderosos titanes y a los dioses del Olimpo. Una historia fascinante que nos habla de cómo el orden emergió del desorden. La tradición judeocristiana nos presenta una visión diferente pero igualmente maravillosa. El Génesis nos narra cómo Dios, en su infinita sabiduría, creó todo lo que existe en 6 días. Primero la luz, luego el firmamento, los mares, la tierra, las plantas, los astros, los animales y, como corona de la creación, al ser humano. Una historia que ha inspirado a millones de personas durante milenios. Pero la ciencia moderna nos ofrece otra perspectiva asombrosa. El Big Bang, una teoría que nos deja sin aliento. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, todo lo que existe estaba concentrado en un punto infinitamente pequeño y denso. No había tiempo, no había espacio como los conocemos hoy. Y entonces, en un instante que desafía nuestra comprensión, todo comenzó a expandirse. No fue una explosión común y corriente. Fue el nacimiento del espacio mismo, del tiempo, de toda la materia y la energía que conocemos. Las primeras partículas comenzaron a formarse, luego los átomos, las estrellas, las galaxias, todo un cosmos emergiendo de la nada, desarrollándose en una danza cósmica que continúa hasta hoy. ¿Y qué había antes del Big Bang? Esta pregunta nos lleva al límite de nuestro conocimiento. Es como si intentáramos mirar más allá del horizonte del universo mismo. La ciencia, por ahora, guarda silencio ante este misterio. Es fascinante ver cómo estas diferentes narrativas, desde los mitos antiguos hasta las teorías científicas más modernas, intentan responder a la misma pregunta fundamental. ¿De dónde viene todo? Cada explicación, a su manera, nos ayuda a comprender mejor nuestro lugar en este vasto universo. Imagina el universo primitivo. Un océano infinito de energía ardiente tan intenso que ni siquiera los átomos podían existir. Tuvieron que pasar cientos de miles de años para que este mar de fuego se enfriara lo suficiente y permitiera el nacimiento de los primeros elementos, hidrógeno y helio. Pero esto era solo el comienzo. Como si el universo fuera un inmenso laboratorio, estos gases comenzaron a agruparse por la fuerza de la gravedad, dando vida a las primeras estrellas. Y aquí es donde la magia realmente sucede. En el corazón de estas estrellas, como enormes hornos cósmicos, se forjaron los elementos que más tarde harían posible la vida. Cuando estas estrellas gigantes llegaban al final de sus vidas, explotaban en espectaculares supernovas, esparciendo por el cosmos todos estos elementos recién creados. El universo se convirtió en un jardín sembrado con las semillas de futuros mundos. Y así llegamos a hace 4.600 millones de años, cuando nuestro Sol comenzó a brillar por primera vez. En su vecindario, una nube de gas y polvo comenzó a girar y condensarse, formando los planetas. Entre ellos, nuestro hogar, la Tierra. Pero la Tierra primitiva no se parecía en nada al planeta azul que conocemos hoy. Era un mundo infernal. Océanos de lava burbujeante, una lluvia constante de meteoritos y una atmósfera que habría sido mortal para cualquier forma de vida actual. Uno de los eventos más dramáticos en la historia de nuestro planeta fue cuando un objeto del tamaño de Marte lo golpeó con una fuerza descomunal. De este violento encuentro nació nuestra fiel compañera, la Luna. Este satélite no solo nos regala hermosas noches iluminadas, sino que también ha sido fundamental para estabilizar el clima de la Tierra. Poco a poco, nuestro planeta se fue calmando.
Los océanos de lava se solidificaron formando la corteza terrestre, y el vapor de agua se condensó creando los primeros mares. Y fue precisamente en estos océanos primitivos donde ocurrió algo extraordinario, el surgimiento de la vida. En algún rincón de estos mares antiguos, tal vez cerca de una chimenea hidrotermal en las profundidades, las moléculas comenzaron a organizarse de una manera nunca antes vista. La materia inerte dio el salto más importante de la historia. Comenzó a replicarse, a evolucionar, a vivir. Es fascinante pensar que todos los elementos que forman nuestro cuerpo fueron creados en el corazón de estrellas antiguas. Como Carl Sagan dijo una vez, somos polvo de estrellas contemplando las estrellas. Imagina por un momento un mundo donde todo comenzó con criaturas tan pequeñas que ni siquiera podías verlas. Hace más de 3.800 millones de años, estos diminutos pioneros, simples pero ingeniosos, tenían un superpoder. Podían hacer copias de sí mismos. Eran como pequeñas fábricas vivientes. Durante muchísimo tiempo estos microorganismos fueron los únicos habitantes de la Tierra. Pero algo extraordinario sucedió. Algunas células decidieron trabajar en equipo. Es como si hubieran descubierto que juntas podían lograr cosas increíbles. Así nacieron los primeros organismos multicelulares, y el juego cambió por completo. Pero espera, porque lo mejor estaba por venir. Hace aproximadamente 600 millones de años, la vida dio un espectacular salto. Los científicos lo llaman la explosión del Cámbrico. Y vaya que fue una explosión. De repente, los océanos se llenaron de criaturas que parecían salidas de una película de ciencia ficción. Trilobites con sus brillantes armaduras, medusas gigantes flotando como bailarinas submarinas, y gusanos que parecían pequeños guerreros blindados. Mientras tanto, en la superficie, las plantas comenzaron su gran aventura. Fueron las primeras valientes en conquistar la tierra firme. Tras ellas, vinieron los insectos, luego los anfibios y los reptiles. Era como si la Tierra estuviera preparando el escenario para su próximo gran espectáculo, la era de los dinosaurios. Durante más de 150 millones de años, estos magníficos gigantes dominaron nuestro planeta. Había herbívoros tan grandes como edificios y depredadores que harían temblar al más valiente. El mundo era su parque de juegos, y parecía que su reinado duraría para siempre. Pero el destino tenía otros planes. Hace 66 millones de años, un visitante inesperado del espacio cambió todo. Un asteroide golpeó la Tierra cerca de lo que hoy es México, desencadenando una serie de eventos catastróficos. Fue como si alguien hubiera apagado las luces del planeta. La mayoría de los dinosaurios no sobrevivió a este dramático cambio. Sin embargo, como en toda gran historia, este final marcó un nuevo comienzo. Entre los sobrevivientes estaban unos pequeños y astutos mamíferos, nuestros antepasados, que hasta entonces habían vivido a la sombra de los gigantes. Con los dinosaurios fuera de escena, estos diminutos supervivientes tuvieron su oportunidad de brillar. Es increíble pensar que cada uno de nosotros lleva en sus células la historia de estos valientes pioneros. Desde las primeras bacterias, hasta los pequeños mamíferos que sobrevivieron al gran impacto. Imagina un mundo donde los mamíferos comenzaban a conquistar cada rincón del planeta. Algunos se aventuraron al agua, transformándose en las majestuosas ballenas que hoy conocemos. Otros se elevaron a los cielos, como los murciélagos. Pero hay un grupo especial que decidió quedarse en los árboles, los primates. Estos desarrollaron características únicas, una visión extraordinaria, manos increíblemente hábiles y, lo más importante, cerebros cada vez más sofisticados. Pero la verdadera aventura comenzó cuando algunos de estos primates decidieron bajar de los árboles. ¿Te imaginas ese momento? Hace aproximadamente 7 millones de años, en las vastas llanuras africanas, vivía un ancestro común entre nosotros y los chimpancés. A partir de ahí, la historia se vuelve aún más fascinante. Primero apareció el Australopithecus, nuestro antiguo pariente que ya caminaba en 2 pies, aunque todavía conservaba rasgos de simio. Luego vino el Homo habilis, el primer artesano,
creando herramientas básicas de piedra. El Homo erectus dio un paso gigante, dominó el fuego y se atrevió a explorar más allá de África. Y finalmente, hace unos 300.000 años, apareció nuestra especie, el Homo sapiens. Pero no estábamos solos. Compartimos el planeta con otros humanos, los robustos neandertales en Europa, los misteriosos denisovanos en Asia y otras especies que ya no existen. ¿Qué nos hizo diferentes? Desarrollamos algo extraordinario, la capacidad de imaginar, de planear, de compartir ideas complejas. Así nació el lenguaje, el arte y la cultura. Nuestros antepasados pintaron historias en las paredes de las cavernas, honraron a sus muertos con rituales y contemplaron las estrellas con asombro. Comenzaron a hacerse las mismas preguntas que nos hacemos hoy. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay más allá? De estas preguntas nacieron los primeros mitos, las religiones y las explicaciones mágicas del mundo. Y mientras la humanidad evolucionaba, el planeta seguía su propia danza cósmica. Las glaciaciones modelaban el paisaje, los continentes continuaban su lento viaje, y los océanos cambiaban sus formas. En medio de todo esto, nuestros ancestros aprendieron a domesticar animales, a cultivar la tierra y a construir las primeras civilizaciones. La historia de la creación, vista desde nuestros ojos, no es solo un relato del pasado. Es una historia viva que seguimos escribiendo día a día. Cada descubrimiento, cada invención, cada nuevo entendimiento añade un capítulo más a esta increíble narrativa. Imagina por un momento los valles fértiles donde todo comenzó. En Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, nuestros ancestros crearon las primeras ciudades y desarrollaron la escritura. Piénsalo. Mientras tú lees este texto, estás utilizando un invento que comenzó hace miles de años. Y no podemos olvidar Egipto, donde junto al majestuoso Nilo se alzaron las pirámides que aún hoy nos dejan sin aliento. En la India, junto al río Indo, ya tenían sistemas de alcantarillado, cuando en Europa apenas existían poblados. Increíble, ¿verdad? En China, el río Amarillo vio nacer dinastías que gobernaron durante milenios, y mientras tanto, al otro lado del mundo, en América, los olmecas, mayas y las civilizaciones andinas creaban calendarios tan precisos que aún hoy nos sorprenden. Pero lo más fascinante es cómo cada cultura intentó explicar nuestro origen. Los mayas, en su Popol Vuh, nos cuentan que los dioses experimentaron con barro y madera antes de crear a los humanos con maíz. En África, las historias hablan de seres celestiales que bajaron para dar forma a nuestro mundo. Y en Oceanía, creen que el mundo surgió del cuerpo de una diosa. ¿No te parece asombroso cómo culturas tan distantes compartían esa necesidad de explicar nuestro origen? Todos buscaban respuestas a las mismas preguntas que tú y yo nos hacemos hoy. Pero entonces llegaron los primeros científicos. Tales y Anaximandro en Grecia comenzaron a ver el mundo con otros ojos. Más tarde, Copérnico nos mostró que no éramos el centro del universo, y Galileo y Newton nos ayudaron a entender mejor nuestro lugar en el cosmos. Hoy sabemos que somos parte de algo mucho más grande, un universo en constante expansión, donde cada descubrimiento nos trae nuevas preguntas y maravillas por explorar. ¿Se han detenido alguna vez a pensar en lo extraordinario que es estar vivos? No me refiero solo a respirar o caminar, sino a ser conscientes de nuestra propia existencia. De todos los misterios del universo, quizás el más asombroso no sea su inmensidad o su antigüedad, sino que nosotros, diminutos seres humanos, podamos comprenderlo y estudiarlo. Piénsenlo por un momento. Somos literalmente polvo de estrellas que ha aprendido a pensar. Cada átomo de nuestro cuerpo se formó hace miles de millones de años en el corazón de estrellas que ya no existen. Y ahora, esos mismos átomos forman nuestros ojos que miran al cielo, nuestro cerebro que se hace preguntas, nuestras manos que crean, nuestro corazón que siente. A lo largo de la historia, diferentes culturas han intentado explicar este misterio. Algunos lo atribuyen a un ser divino, otros a la energía universal, al destino o simplemente a las leyes de la naturaleza.
Las explicaciones son diversas, pero hay algo en lo que todos coincidimos. Estar aquí, existir en este preciso momento, es un verdadero milagro cotidiano. Tal vez nunca lleguemos a entender completamente cómo comenzó todo. Quizás ese conocimiento esté más allá de nuestra capacidad de comprensión. Pero ¿saben qué? Lo verdaderamente importante no es solo entender el origen, sino qué hacemos con este regalo llamado vida. ¿Cómo aprovechamos este tiempo que nos ha sido dado, aquí y ahora? La historia de la creación no es solo sobre galaxias, Big Bangs o teorías científicas. Es la historia de nuestra búsqueda constante por entender, por pertenecer, por dejar huella. Mientras exploramos el cosmos, también nos exploramos a nosotros mismos, y eso es igualmente maravilloso. Somos una especie pequeña en un rincón del universo, pero tenemos algo único: la capacidad de contar historias, de crear, de soñar. Somos la voz del universo, su conciencia, su forma de conocerse a sí mismo. Y aquí estamos, compartiendo juntos estas reflexiones, siendo parte de esta gran historia. Si este video te hizo pensar, si te tocó de alguna manera, compártelo con alguien que aprecie estas conversaciones profundas. No olvides suscribirte para más contenido como este, y déjame saber en los comentarios, ¿qué piensas tú sobre el milagro de existir? Nos vemos en el próximo video. Recuerden que cada uno de ustedes es parte de esta maravillosa historia universal.